¿Qué tal, querido joven de la Misión Sur Metropolitana de Chile? Quiero invitarte a reflexionar, más que nada a pensar qué podría ser de tu ministerio joven en tu iglesia y en el lugar donde tú estás. Así que quiero invitarte a orar, así que vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte la oportunidad que nos das de incentivar a nuestros jóvenes a poder trabajar para ti. Y en estos 5 énfasis o 5 pilares del Ministerio Joven queremos hacer que nuestro ministerio sea más poderoso en el lugar donde estamos, en el nombre de Jesús. Querido joven, quiero compartir contigo una cita. Con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. La Sierva del Señor habla de un ejército bien preparado de jóvenes. Cuando pensamos en un ejército, pensamos también en que debe haber una forma en la cual deben estar organizados este ejército. Tienen que estar bien preparados y tienen que estar organizados en grupos para poder vencer al enemigo. Es así que también pensando en otras citas del Espíritu de Profecía, donde dice que la Sierva del Señor dice así: la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Es decir, la formación de grupos pequeños de personas que se esfuerzan, que es la base del esfuerzo cristiano. La base del esfuerzo cristiano es orar, ese es nuestro esfuerzo. Estudiar la Biblia, ese es nuestro esfuerzo. Testificar, ese es nuestro esfuerzo. Dios no va a hacer eso por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. En eso consiste el esfuerzo cristiano. Pero tiene que haber un grupo de personas pequeño en el cual pueda fortalecerse esto, y ese esfuerzo, que es individual de cada miembro de la iglesia, de cada discípulo de Cristo, al unirse en un grupo pequeño, esto va a ser algo poderoso en las manos del Señor. Es así que yo quiero invitarte a que puedas pensar en 5 elementos de estos 5 pilares del ministerio joven, específicamente de la ruta a la amistad. El primero de ellos es GPS. GPS, como nosotros ya hemos venido hablando de esto, GPS no es otra cosa sino el grupo pequeño de jóvenes, donde nosotros nos encontramos para compartir, para aprender más de la palabra del Señor, para relacionarnos mutuamente, crecer en compañerismo, en amistad, y también para organizarnos en el trabajo misionero. Es así que el grupo pequeño es una instancia, es la primera instancia tal vez en la semana en la cual nosotros nos reunimos con los jóvenes de nuestra iglesia para recibir el sábado, tal vez si es el viernes, y organizarnos, crecer en el estudio de la palabra del Señor, relacionarnos unos con otros y organizarnos para el trabajo misionero. Es así que la primera instancia es el GPS. La segunda instancia es la escuela sabática de jóvenes. Tu mismo grupo pequeño tiene que estudiar ahora la Biblia no de manera relacional, tal vez como puede suceder en el grupo pequeño. En el grupo pequeño, el énfasis del estudio bíblico, pensando en que hay amigos que no son adventistas, es de índole relacional, o un estudio en el cual no necesariamente hay una verdad dura, específica, en la cual nosotros abordemos, sino que es más bien para conocer las necesidades de cada uno. Por ejemplo, en un estudio de índole relacional, tú analizarás con tu grupo pequeño un caso bíblico, una situación bíblica, y la pregunta que harás será abierta, una pregunta abierta. Por ejemplo, en el caso del paralítico que fue sanado y que fue llevado por 4 amigos, una pregunta podría ser, querido, si tú fueras el paralítico, ¿cómo te hubieses sentido en ese momento? Es decir, la respuesta es totalmente distinta de cada uno de los participantes, o puede coincidir en algún caso, pero no hay una respuesta que sea necesariamente incorrecta. Eso favorece grandemente en el estudio de la Biblia y en la participación de aquellos que no son adventistas. Pero si en un estudio tú haces una pregunta cerrada que tiene que ver con una respuesta correcta acerca de lo que la Biblia enseña,
en una reunión de grupo pequeño donde estás invitando a tus amigos que no son adventistas, tal vez puede incomodar. ¿Y qué piensas tú acerca, la pregunta sería en relación al estado de los muertos? Si puede ser que estés estudiando necesariamente un estudio doctrinal, pero las preguntas iniciales tienen que ser abiertas. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste tú o qué piensas tú que pasaría? ¿O cómo te sentirías si algún familiar ¿cierto? Ya no está contigo porque ha muerto? Ahí es una cosa del sentimiento, no es necesariamente correcto o incorrecto, pero cuando es momento de enseñar la verdad, entonces tenemos que ser valientes y hablar directamente. Y allí es donde está la oportunidad en la clase de la escuela sabática, donde estudiamos una doctrina, donde estudiamos una enseñanza bíblica que no tiene reveses, que no tiene necesariamente una opinión correcta aquí, allá y acá, sino que hay una verdad concreta que es expresada en la palabra del Señor. Por eso es necesario estudiar la Biblia en ambas direcciones. Una, en la cual incluyamos a todos, y otra donde realmente vayamos a la verdad dura, a la verdad presente, a la verdad donde, ¿cierto?, vamos texto por texto, y donde nuestras creencias y presuposiciones tienen que renunciar a un escrito está. Y la instancia más poderosa es la escuela sabática. La escuela sabática ha acompañado a la iglesia desde sus mismos inicios. Es las escuelas sabáticas que nosotros hemos aprendido a crecer en la palabra del Señor. Así que te animo, querido joven, a que estudies tu lección de la escuela sabática y que también que te reúnas con tu grupo pequeño el sábado por la mañana en la clase de escuela sabática. Así que tenemos el segundo énfasis, la escuela sabática. El tercer énfasis es Caleb. Caleb es la rama misionera de la iglesia y específicamente del ministerio joven. Es la rama misionera de este ejército bien preparado de jóvenes a quienes nosotros, ¿cierto?, tenemos que preparar, tenemos que motivar. Y tú puedes ser parte, junto a tu grupo pequeño, que es la misma clase de escuela sabática, a ser parte de este movimiento que ha alcanzado a millares y millares de personas en Sudamérica. Jóvenes, ¿cierto? Este verano salieron muchísimos jóvenes y en nuestra misión fue el año que más personas, más jóvenes fueron involucrados en la misión. Pero ojo, misión Caleb, te dirás tú sí, pero ¿cómo voy a hacer misión solamente 10 días en el año? Porque este año por primera vez tuvimos un Caleb de 10 días, donde todos los distritos de nuestra misión participaron activamente. Pero yo quiero invitarte a hacer un desafío más grande todavía. Caleb, el espíritu Caleb significa conquistar nuevos territorios y nuevas personas para Cristo. Pero ¿por qué tiene que ser 10 días solamente en tus vacaciones? ¿Por qué no podríamos experimentar un Caleb de 52 sábados? Un Caleb de 365 días. Podría ser justamente que con tu grupo pequeño hagas un proyecto misionero en el cual estés involucrado sábado a sábado. Después de almuerzo, salir con tu grupo pequeño a ese proyecto que tú has definido conforme a las necesidades que hay en tu región, en tu sector, en tu lugar, y conforme a los dones y talentos que tienen cada uno de ustedes. He sabido de jóvenes que están visitando hospitales, que están visitando a personas enfermas, y qué tal si haces eso como parte de tu ministerio como grupo pequeño y te constituyes en un Caleb de 365 días, en un Caleb de 52 semanas y en un Caleb de todo el año, no solamente de 10 días, donde tus jóvenes, donde tú mismo puedas tener una experiencia enriquecedora entregando lo que has dado, un poco de lo que el Señor te dio. Entonces el grupo pequeño de jóvenes, el GPS, se reúne el viernes idealmente para recibir el sábado, para estudiar la palabra del Señor, para compartir y para organizarse en las actividades misioneras que son Caleb. Puede ser el sábado por la tarde, donde nosotros nos organizamos, nos motivamos, vemos los últimos detalles para poder hacer esa obra que nosotros como grupo hemos definido hacer para Cristo. Así que el tercer énfasis es Caleb, la rama misionera del Ministerio Joven. Y la cuarta área o el cuarto énfasis es el culto joven. Un tiempo atrás, hace algunos años atrás, los líderes del Ministerio Joven en Sudamérica hicieron esfuerzos de reducir y de hacer más simple y sencillo el culto joven. ¿Por qué?
simplemente porque muchas veces tú, querido joven, cuando asumes la responsabilidad de liderar el ministerio joven, una de las cosas que más absorben es el culto joven. El culto joven debe ser algo simple y sencillo, por eso tiene solamente cuatro elementos, que son la alabanza, el testimonio, el mensaje y la oración. No necesariamente en el mismo orden, puede ser un orden distinto. Algún sábado puedes comenzar con el mensaje y puedes tener las otras partes. Pero estos cuatro elementos, básico, simple, sencillo. Cuando piensas en organizar, cuando veo que muchos jóvenes de nuestras iglesias se desgastan mucho en la programación del culto joven, yo lo he visto muchas veces, se hace promoción, se hace un montón de invitaciones para que la iglesia venga y tú seguramente ya te has chasqueado participando, programando un culto joven y ver que vienen muy pocas personas a la reunión. Yo quiero invitarte a que aprendas un poquito de cómo hacen los ancianos de iglesia. ¿Qué hacen los ancianos de iglesia para que los hermanos vengan a la iglesia el día sábado a la mañana al sermón? Ahí al culto de adoración. ¿Qué hacen? Pues bien, no hacen ninguna promoción, no hacen ni más que nada que anunciarlo el sábado anterior. No te desvivas invitando ni preparando un programa tan grande y tan especial. El énfasis que tú tienes que poner como director de jóvenes, o tú, querido joven, en tu mismo grupo de jóvenes en la iglesia, no está en el culto joven. El énfasis mayor tiene que estar en la obra misionera, en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor, la oración y en el trabajo misionero, que son provistos por los elementos anteriores. El culto joven no es otra cosa sino el lugar de testimonio de lo que tú ya hiciste con tu grupo pequeño en ese Caleb de 52 sábados, en ese Caleb de 365 días. Muchas sociedades jóvenes se complican porque no tienen testimonios para contar. ¿Y qué pongo yo en el área de testimonios? Pues bien, son las mismas experiencias que tú has vivido haciendo la obra misionera, compartiendo con otros, haciendo del proyecto Caleb no solamente 10 días en el año, sino todos los días del año, los 52 ciertos sábados del año. Es una experiencia misionera que debe ser vivida a cada instante. Por lo tanto, no te enfoques tanto en el culto joven. Sí, tiene que haber un mensaje, algo sencillo, simple, pero bíblico. Tiene que haber testimonio, claro que vas a tener testimonio, tienes que contar lo que está pasando con tus jóvenes. Tiene que haber alabanza, por supuesto, en toda reunión de iglesia se canta, hay canto, ¿cierto? Oramos, ¿cierto? Y abrimos las escrituras. Por lo tanto, no te compliques tanto. Haz que la reunión, ¿cierto? Suceda, tenlo preparado, pero no te desvivas por eso. Y por último, pero no menos importante, bueno, este es el cuarto énfasis, ¿cierto? Es el culto joven. Y por último, es, ¿cierto? El último énfasis son las actividades sociales. Yo tendría que recoger todas estas tarjetitas y colocarlas aquí adentro, porque también convergen acá. Y eso es la ruta de la amistad. La ruta de la amistad tiene que ver con un joven llevando a otro joven a los pies de Cristo, usando el grupo pequeño como una herramienta, como un vehículo para congregar a los jóvenes adventistas y a sus amigos. Y a través del grupo pequeño, seguir la ruta de la amistad. La ruta de la amistad entonces tiene 5 énfasis. El primero es el grupo pequeño. El segundo es la escuela sabática JA. El tercero es Caleb. El cuarto es el culto joven. Y el quinto son las actividades sociales de amistad que tú organizas, ya sea el sábado de la noche o el domingo en una actividad recreativa con tus jóvenes, porque es donde también nos aprendemos a conocer, donde realmente también ponemos a prueba nuestras amistades. Es así que, querido joven, yo quiero invitarte a que sigas la ruta de la amistad, que sigas el método de Cristo, que es ganarse la confianza de los demás, y una vez que te has ganado la confianza, después de haber atendido sus necesidades, mezclarte con ellos, preocuparse de sus intereses, entonces invitarles a seguir a Cristo Jesús. Querido amigo, querido joven, te invito a que seas parte de la ruta de la amistad y que seas parte de estos 5 énfasis. Dios te bendiga.